Y tiempo en hablar, en a buenas horas, con José Eduardo Ramírez, el ex concejal de Movilidad y Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy a la primera, ¿no? Sí, 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 hoy ya aprendí, ya aprendí. Bueno, encantado de ver a José Eduardo al otro lado, del concejal de Movilidad y Ciudad de Mar. Lo primero, hoy sí voy a pedir sintetizar toda la información a ser posible porque tengo muchísimas cosas que preguntarle a José Eduardo Ramírez y una de ellas, tristemente, pasa por ese fallecimiento de un joven ayer en la playa de las Canteras mientras realizaba paddle surf, ¿no? Si no me equivoco, pues un joven que estaba de vacaciones en Las Palmas de Gran Canaria. Sí, parece ser que sufrió un desvanecimiento y desgraciadamente no se le pudo salvar la vida. Bueno, son cosas que ocurren en un espacio que usan miles de personas a diario, que tenemos la fortuna de tener pocos accidentes. Yo desde que estoy de concejal recuerdo muy pocos fallecimientos en el agua, pero bueno, desgraciadamente de vez en cuando Mm. ocurren. En cualquier caso, nuestras playas son playas seguras, que tienen un servicio de socorrismo excelente, que se presta prácticamente todos los días del año, que hemos duplicado el presupuesto que dedicamos a, ese, a este asunto en los últimos años. Dedicamos 400.000 euros al año, ahora dedicamos 800.000 euros al año al socorrismo y el salvamento de la playa, pero desgraciadamente a veces no Mm. ocurren estos accidentes y bueno, lamentarlo, la verdad que lamentarlo. Sin duda. Bueno, sin abandonar la playa de las Canteras, si no me equivoco, también en nada ya arranca el Belén de Arena, algo tradicional y muy visitado justo precisamente por turistas. ¿Cuándo es la fecha de arranque y hasta cuándo se puede visitar? Aunque ya veremos toda esa información en un futuro no muy lejano. No sé si tienes el dato. Sí, bueno, esto es un tema realmente que lleva mi compañero Pedro Quevedo, el Ujú. concejal de turismo, quien mantiene la relación con los responsables del Belén de Arena. Estamos hablando posiblemente de una de las cuestiones que se ha convertido en una seña de identidad de la playa de las Canteras y de las Palmas de Gran Canaria durante la Navidad. Ya no concebimos nuestra Navidad sin ese Belén de Arena, sin pasearlo, sin verlo y sin disfrutarlo. No solo nosotros los que vivimos aquí, sino también los que vienen de fuera, ¿no? Son Ujú. muchísimos. La verdad es que es una estampa sorprendente la que estamos viviendo en las últimas semanas. Pasear por Vegueta en estos días es un trasiego constante de turistas, mayoritariamente de los que están viniendo en los cruceros, pero es impresionante. Yo creo que hacía tiempo que no veía tanto turista paseando por nuestras calles y esos mismos turistas son los que van a disfrutar también del Belén de Arena, algo que posiblemente no tengan la posibilidad de visitar en otros lugares del mundo y que lo van a poder hacer aquí en pleno invierno, en plena Navidad, en donde la mayoría de sus países están pasando frío y que aquí prácticamente con pantalones cortos y en cholas se Mm. puedan pasear por la playa de las Canteras y disfrutar de ese lugar. No sé exactamente la fecha a la que comienza el Belén de Arena y Mm. sé que suele terminar normalmente después de Reyes, Sí, por uno o ahí, dos días ¿verdad? después. Sí, 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 bueno. O sea, lo importante es que se vuelve a ver, ¿no? Esa imagen también, ya es casi icónica, ¿no? De la ciudad de las canteras en Navidad y se va a poder disfrutar. En la parte política, luego ya entraremos en movilidad y en asuntos, digamos, más actuales. Se ha recuperado ya el nombre de Nueva Canarias tras ser anulada la sentencia contra el partido. Al final, ¿qué va a pasar con Nueva Canaria Bloque Canarista? ¿Venden ese nick o lo guardan para por si acaso pasa algo? Sí, ¿no? Tener ese plan B. Sí. Nosotros siempre supimos, los que estudiamos Derecho y analizamos un poco lo que estaba ocurriendo, sabíamos que tarde o temprano se nos iba a dar la razón. Ahí se habían cometido muchos errores, algunos los habíamos cometido nosotros y no nos escondemos en cuanto a determinadas cuestiones que tenemos que profesionalizar dentro del partido, que las hacen voluntarios, las hacen militantes de manera voluntaria y con toda su buena fe, pero que hay determinados aspectos que un partido político como el nuestro tiene que profesionalizar, pero también es verdad que analizamos que se habían cometido muchísimos errores por parte del Ministerio del Interior en cuanto a la notificación de las decisiones que iban tomando y conclusiones a las que iban llegando que eran del todo contradictorias con otros actos del propio ministerio. Por un lado decían que éramos un partido que no teníamos actividad, pero por otro lado el propio ministerio subvencionaba determinadas actividades o determinados asuntos económicos del propio partido. Por lo tanto, había contradicción en los actos del propio ministerio. Estábamos absolutamente seguros de que esto se iba a resolver a nuestro favor y así ha sido. Por lo tanto, somos Nueva Canarias, nunca dejamos de serlo, pero bueno, ahora recuperamos todos los derechos que parece, bueno, realmente empieza el procedimiento, pero estamos
absolutamente convencidos de que podremos demostrar que Nueva Canaria es un partido que existe, que tiene actividad, etcétera. Por lo tanto, yo creo que se va a quedar nada más que en un susto, pero que nos hace reflexionar a nosotros, como decía al principio, de que tenemos que profesionalizar determinadas áreas Claro. del partido y resolverlas de otra manera. O sea, y entonces el dinero, que creo que si no me equivoco, alguna partida tuvieron que devolver, eso tienen que recuperarlo, ¿no? Sí, no, alguna sanción, las que nos impongan por habernos retrasado en Mm, presentar cuentas, etcétera, las vamos a pagar. vale. Sí, nosotros haremos lo que se nos mande y asumiremos las responsabilidades de determinadas cuestiones que hayamos hecho. Aquí lo más importante, y que es lo que la ciudadanía tiene que saber, que en Nueva Canarias a lo mejor alguien ha metido la pata, pero nadie ha metido la mano. No ha habido ni un solo euro público que se haya quedado en ningún sitio. Eso no lo pueden decir todos los partidos políticos. Quien más y quien menos tiene compañeros en la cárcel o los tiene o tiene pendientes de juicio, etcétera. Nosotros en Nueva Canarias podemos decir con orgullo que no tenemos ningún tipo de problema de esas características, y en este caso es un tema que tiene que ver con gestión administrativa de la organización interna del partido, que si tenemos que pagar una multa porque nos retrasamos en presentar unos estatutos o presentar unas cuentas, las pagaremos, asumiremos las consecuencias de lo que hayamos hecho mal, pero que la gente tiene que estar tranquila, que no falta ni un euro, que no se ha hecho un mal uso de ningún euro público dentro de Nueva Canaria. Bueno, nos adentramos ya en la actualidad, sobre todo en el área de movilidad. Leemos hoy en Canarias 7 que el tráfico en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se va a incrementar un 25% en Navidad. ¿Es cierto este dato? ¿Y va a haber alguna alternativa? Porque todavía el transporte público, con las obras que hay, le está costando también llegar a su punto de destino. Ocurre siempre, no es nada nuevo. Este es un dato que se repite año tras año en épocas navideñas. Normalmente empezamos a mediados de noviembre, justamente en la fecha en la que estamos, y seguirá ocurriendo. Yo creo que esto es un tema que tiene difícil solución, porque es verdad que es una época de compras intensivas, en donde determinadas zonas de la ciudad atraen a muchísimos ciudadanos, y muchos de ellos lo hacen en coche. La función del ayuntamiento en una ciudad como la nuestra, que tiene la estructura que tiene y que no la podemos cambiar. Esta ciudad es la que es, con sus calles, con sus edificios, con su estructura urbanística, que es muy difícil que ya podamos cambiar. Con lo cual, lo que tenemos que hacer desde las administraciones públicas es proponer alternativas a la ciudadanía, alternativas fiables, puntuales, reales, seguras, sostenibles, para que se pueda mover de otra manera. Y yo creo que en eso nadie nos puede negar que este ayuntamiento está trabajando, ha trabajado y está trabajando y seguirá trabajando para hacerlo, para que cada vez haya mejores conexiones en transporte público, para que los taxis también a través de los carriles exclusivos lleguen de manera más cómoda, para que uno, quien quiera, se pueda mover en bicicleta, en patineta, o pueda moverse caminando en determinados espacios que hemos conquistado para el peatón. Por lo tanto, nosotros haremos lo que nos toca. Habrá una presencia policial importantísima durante estos meses en la calle. Estamos limitando desde mi concejalía, desde la Concejalía de Movilidad, los permisos de obra en zonas sensibles para evitar cierres de calles o perder carriles porque hay una obra en concreto, lo que sea. Eso las estamos retrasando, las estamos pidiendo a la ciudadanía comprensión para que ese tipo de cosas se hagan después de Navidad, y para facilitar el tránsito de la ciudadanía. Pero yo no les quiero engañar. Va a haber atascos en las horas punta, va a haber atascos en determinados días, lo ha habido siempre, no en Las Palmas de Gran Canaria, en todas las ciudades del mundo que celebran la Navidad y que celebran este tipo de fechas, y Las Palmas de Gran Canaria ocurrirá. La recomendación, quien pueda, que use el transporte público, quien pueda, que se mueva en taxi. En estas fechas el taxi, yo siempre lo digo, me parece una solución perfecta, nos permite ir con bolsas, etcétera, de puerta a puerta, de nuestra casa hacia donde vayamos a comprar, etcétera. Por lo tanto, yo creo que esa sería la solución que nosotros proponemos, que la gente se mueva de una manera diferente, y los que no lo hagan así, pues paciencia, porque, insisto, la ciudad es como es, las calles son las que son, nuestras zonas comerciales están donde están, y va a haber algún problemilla de tráfico seguro, pero como lo hay todos los años pasa, sobrevivimos a esta época, no nos ocurre nada, por lo tanto seguramente este año pasará lo mismo. Bueno, ¿qué le parece el descuento del 100% para viajar en guagua? ¿Malo porque lo ha conseguido Coalición Canaria, o bueno porque a lo mejor pues esto sirve para todos los ciudadanos? No, realmente somos algo críticos con la medida, y no porque lo haya conseguido Coalición Canaria, sino porque
Creemos que faltó reflexión, faltó sentarse con los operadores del transporte público, con los que saben de esto, si no querían hablarlo con nosotros, que al fin y al cabo somos políticos y podría generar alguna desconfianza, pero yo creo que una ronda con los operadores, con los responsables, con los gerentes de las empresas de transporte público habría sido interesante porque habrían tenido una visión distinta. Nosotros desde Nueva Canarias reclamamos en su momento, cuando se planteó esa gratuidad en la península, que queríamos que se nos tratara por igual, pero no con la misma medida, sino con los mismos recursos. De hecho, en la península, esta medida no opera en el transporte urbano, solo en el interurbano, el que conecta municipios, en trenes, en aves, pero no en el urbano. En el urbano esta es una medida perversa porque puede ocurrir que una persona que normalmente hace determinados recorridos caminando ahora los haga en guagua, total es gratis, me puedo subir en una parada y bajarme en la siguiente, que son 200 metros. Eso genera una distorsión del uso del transporte público, además de que fomenta el sedentarismo, ya sea que la gente camine poco. Vamos a llenar las guaguas de gente que de manera normal no se subiría en la guagua. Por lo tanto, en el transporte urbano puede generar algún tipo de distorsión. Si nosotros hubiéramos participado en esa negociación, si nos hubieran consultado, nosotros hubiéramos dicho, sí, vamos a por ese dinero, que nos den esos recursos, porque tenemos derecho a ellos, como lo tienen los peninsulares, pero vamos a utilizarlo en lo que nos interesa de verdad. Y nosotros creemos que aquí en Canarias el factor precio no era un factor que estuviera en cuestión. Subirse ahora mismo en una guagua municipal cuesta 42 céntimos. 42 céntimos. Y si coges mucho la guagua y utilizas otro de los bonos, el guagua joven o el bono residente, te cuesta todavía más barato. Por lo tanto, yo creo que el factor precio no es un factor que fuera determinante. ¿Qué nos pide nosotros la gente? Que mejoremos los servicios, que las guaguas lleguen a más barrios, con más frecuencia, que las guaguas salgan antes, que la última expedición sea más tarde para que la gente le permita llegar más tarde a sus casas. Es decir, yo creo que ese es el factor que la gente nos reclamaba y yo hubiera preferido que ese dinero nos lo hubieran dado para mejorar todo eso, comprar guaguas, contratar conductores, mejorar tecnológicamente los servicios que prestamos. Yo creo que habría sido más interesante para eso, pero bueno, es lo que toca. Nosotros vamos a estar a la altura. En Guaguas Municipales ya estamos trabajando en un plan para mejorar los servicios y a partir del 1 de enero responder a ese posible aumento de la demanda, pero insisto, no es fácil. Las guaguas no se compran en los supermercados, que tú llegas y se póngame 50 y me las llevo. No, las guaguas hay que licitarlas, hay que prepararlas, se hacen casi a medida de cada empresa que las compra, es decir, y una licitación de estas características puede tardar hasta 6, 7, 8 meses, en el mejor de los casos. Por lo tanto, nos van a tensionar bastante, una medida que se anuncia el lunes pasado y que para poner en marcha un mes y medio después. No va a ser fácil. Entonces, a lo mejor, también de manera intencionada y una jugada política por parte de Coalición Canaria, a apuntarse el tanto del 100% y dejar en manos de ustedes ahora el problema de cómo gestionarlo. No sé si también lo ve por ahí o realmente había cierta intencionalidad de mejorar la vida de los ciudadanos. Quiero pensar que no hay esa intencionalidad, sino simplemente que faltó algo de reflexión, algo de mesura y sobre todo hablar con los expertos, porque esto no solo mete en un lío a guaguas municipales, a Global, a Titsa en Tenerife o a las otras operadoras del resto de las islas. El sector del taxi ahora mismo está enfadado porque no hay ni una sola medida para el sector del taxi. Si de ese dinero nosotros hubiéramos conseguido liberar algo para el sector del taxi y bonificar también a los usuarios del taxi, a lo mejor por sectores, a las personas mayores, a las personas con discapacidad, que pudieran tener algún tipo de descuento en el taxi, que el taxi lo cobre, pero que se lo pague la administración, pero que sea un ahorro para el usuario, u otras medidas. Seguro que si nos hubiéramos sentado y nos hubiéramos puesto a hablar, encontrábamos soluciones para el transporte público en general, no solo el de las guaguas, sino también el de los taxis, sin perjudicar a nadie. Pero ahora mismo la situación es complicada y yo entiendo que haya enfado en el sector del taxi, enfado que nos van a trasladar a las administraciones locales para que nosotros se lo resolvamos. Claro. Una medida que nosotros no hemos tomado, pero que vamos a tener que resolver nosotros con recursos que no tenemos. Por tanto, insisto, yo creo que a esta medida del 100%, entiendo que bien intencionada, etcétera, creo que le faltaba un poquito de reflexión y de consulta a los expertos.
He visto por ahí que se pretende, o uno de los planteamientos para evitar que todo el mundo se pueda subir una guagua, caminar 200 metros, como dice José Eduardo Ramírez, y bajarse, es limitar el uso y que solo se puedan acoger al 100% de ese descuento aquellos que de manera recurrente cogen el transporte público. Esto no es, digamos, una serie de, no sé, o una manera de discriminar a lo mejor al que pues no coge ese número determinado, pero sí utiliza el transporte público. Sí, yo he leído de todo, he oído de todo, estamos pendientes de algunas reuniones para que un poco aclarar todo este tipo de asuntos. Esto también tiene que ver con que el dinero destinado a esta partida, según los cálculos que se han hecho, es insuficiente. Es decir, que es que encima, si al final se dedican 80 millones de euros a esto, pero los 80 millones se agotan en septiembre del año que viene, cosa que puede ocurrir perfectamente, a partir de septiembre el descuento del 100% lo pagamos las administraciones locales, las administraciones insulares, aquellos que financian el transporte público, pagamos nosotros esa diferencia de una medida que no hemos tomado nosotros y que al final vamos a terminar pagando porque el dinero que se ha negociado con el gobierno del Estado es insuficiente. Entonces ahora están buscando fórmulas para ver cómo, si no limitar, pero por lo menos hacer que el dinero llegue hasta final de año con este tipo de cuestiones. Nosotros, por lo menos, desde la Palma de Gran Canaria vamos a defender que nuestro bono, el bono 10, que también parece ser que está cuestionado, que se pueda acoger al 100% de descuento, se pueda acoger, es el bono que más usan los usuarios de guaguas municipales y creemos que tienen todo el derecho a poder acogerse al 100% del descuento, pero insisto, yo creo que todavía vamos a esto se anunció hace una semana, no llevamos Sí, ni sí, una sí. semana y media, en donde todavía estamos todos hablando, todo el mundo no se conoce la letra pequeña, no se conoce cuáles son los detalles, y yo creo que todavía nos queda recorrido de aquí a enero para saber exactamente cómo se va a articular, independientemente de que las operadoras, que las empresas, que Guaguas Municipales en este caso, se prepare para lo que pueda ocurrir y estar a la altura de las circunstancias. Que también depende de los presupuestos, que si no se aprueban, aunque tiene toda la pinta que se van a aprobar, todo esto al final pues queda en una gran cantidad de titulares que hemos sacado y que a lo mejor para unas siguientes conversaciones ni se lleva a cabo, ¿no? Que también podría ser otra opción, pero más inviable. Sí, yo creo que sí, que se van a aprobar, pero quizás estamos a tiempo todavía de enmendar, de modificar, de mejorar esa propuesta. Yo oigo dirigentes de Coalición Canaria cerrados en banda, diciendo las guaguas son gratis, esto es una buena noticia, búsquense la vida. Y yo creo que no es esa la actitud que tienen que tomar. Nosotros, por lo menos, nuestra posición es una posición constructiva, una posición que lo que quiere es que efectivamente mejore el transporte público, que crezcamos el número de usuarios, porque si al final, como acabas de decir, se limita a los usuarios frecuentes, no vamos a crecer. Es decir, esta medida que busca que haya más usuarios del transporte público, no pagar que viajen gratis los que ya siempre han viajado, sino es que crezca el número de viajeros, que cada vez se asume más gente al transporte público y el uso de las guaguas. Yo creo que ese es el objetivo. Si limitamos el número de bonos, el número de viajes, etcétera, la medida realmente no tiene ningún sentido. Entonces, deberíamos hacer lo que yo planteaba al principio: dennos el dinero, que la gente sigue pagando sus 40 céntimos por subirse a la guagua, pero tendrán mejores líneas, mejores frecuencias, llegaremos a más barrios, y seguramente la gente lo agradecerá más que si se empiezan a poner limitaciones. Pero yo insisto, yo espero que Coalición Canaria y el Partido Socialista en el gobierno y Podemos tengan la habilidad de sentarse a negociar, de escuchar a los que saben y de modificar esta medida para ver si la podemos mejorar antes de que se apruebe. Bueno, ¿qué pasa con la Metro Guagua y el paso soterrado de Santa Catalina? Que también veíamos que esto genera un nuevo sobresalto en ese proyecto y lo va a retrasar más, va a hacer que la inversión sea mucho mayor todavía. ¿Está solucionado esto? Sí, realmente a nivel de inversión no. La inversión que estaba prevista era incluso mayor. La empresa que gana la contrata, que es Acciona y Lopesan, que son gente seria, son empresas sólidas, eh, cuando se presentan al concurso lo hacen por debajo del precio de licitación que nosotros planteábamos. Es verdad que la duración, ellos plantean una duración de la obra de 9 meses. El plazo que nosotros planteamos en la licitación era de 22. Por lo tanto, realmente no hay retraso, porque nosotros planteábamos que se tardara 22 meses. Ellos dicen que son capaces de hacerlo en 9, al final no serán 9, serán 12, 13, pero seguirá estando por debajo, muy por debajo de lo que nosotros habíamos calculado al principio.
Nosotros cuando lo sacamos a concurso decimos, esta es una obra que dura 22 meses. Llega Lopezán y Acciona y nos dice, nosotros somos capaces de hacerlo en 9. Es verdad que se han encontrado con dificultades. Normalmente en esta ciudad, cada vez que escarbas un poco, te encuentras cosas que no están en ningún papel, que no están en ningún sitio, tuberías, cables, etcétera, que no están en ningún sitio. Eso es lo que ha ocurrido, pero el retraso que ahora mismo está planteado con respecto a esos 9 es acabar en 13, 12, 13 meses. Es decir, es un retraso de 3 o 4 meses. Sigue estando por debajo de lo que nosotros habíamos planificado, por lo tanto realmente a nosotros no nos alarma. Seguimos estando por debajo de lo que de nosotros esperábamos. Si al final somos capaces de acabar esta obra en un año, año y poco, será un éxito, se lo garantizo, porque nosotros esperábamos hacerlo en 2 años. ¿Se atreve José Eduardo Ramírez a dar una fecha final para ver la Metro Guagua circulando por la ciudad? Es complicado porque todavía nos quedan tramos complejos y nos pueden ocurrir este tipo de cuestiones que acabo de decir. Según nuestra planificación a día de hoy, la Metro Guagua podría estar circulando en el año 24, posiblemente en el primer semestre del año 24. Eso es ahora mismo lo que tenemos sobre la mesa, pero yo tampoco me quiero tirar mucho a la piscina porque puede pasar cualquier cosa y en cualquier momento pues se nos puede retrasar la obra, etcétera, pero bueno, ojalá que sea así y a mediados del año 24 podamos tener la Metro Guagua funcionando. ¿Y el retraso qué? ¿De 2 años? ¿De 3? El retraso sería aproximadamente de 2 años con respecto a lo que habíamos planteado, pero que tiene que ver primero con algunas dificultades que nos hemos encontrado y después algo que la gente ha olvidado muy rápidamente. Nosotros hemos atravesado durante este mandato una pandemia que nos ha hecho perder un año, prácticamente año y medio de trabajo, no solo por lo que duró los confinamientos, etcétera, sino porque las prioridades cambiaron, los recursos se dedicaron a donde había que dedicarlos, a atender las urgencias, a atender una situación absolutamente anómala que nunca jamás habíamos vivido y que no sabíamos cómo afrontar. Y con un montón de gente en sus casas y un montón de gente que no podía trabajar, con los recursos que había se destinaron a lo que había que destinarlos, que era atender la emergencia de una situación anómala. Eso hizo que paráramos todo, no solo que se pararan las obras, sino que se pararan licitaciones, proyectos, etcétera. Una vez que todo esto pasa, arrancamos otra vez de nuevo y eso nos ha hecho retrasarnos un año, año y pico. Es decir, a nosotros y todo el mundo paró, por lo cual yo creo que exigirnos que cumplamos con los plazos que habíamos dicho cuando hemos atravesado una situación de estas características me parece tremendamente injusto. Bueno, decía en este programa la concejal no adscrita, Beatriz Correa, que la obra es un desastre y que se ha gastado muchísimo dinero y además, este dato me gustaría corroborarlo con José Eduardo Ramírez, que el concejal de movilidad no tiene carné de conducir siquiera, por lo que no sabe lo que es tragarse un atasco. Pues sí tengo carné de conducir, además me lo saqué con 18 años. Fui de esos que cumplió los 18 años y salió corriendo a la autoescuela. Con lo cual tengo carnet de conducir desde hace muchísimos años. Tengo coche, además. Tuve muchos años sin coche, eso es verdad. Por eso a lo mejor la gente piensa que no tengo carnet, porque estuve muchos años sin coche. Pero tengo un coche, lo compré hace 4 o 5 años de segunda mano. Y circulo. Es verdad que en la ciudad me muevo poco en coche. Normalmente lo hago en la ciudad, me muevo muchísimo en taxi, en guagua o camino, etcétera. Pero cada vez que tengo que salir de la ciudad lo hago en coche, cuando me tengo que trasladar a otro municipio lo hago en coche. Pero tengo carnet de conducir, sé perfectamente lo que es sufrir un atasco en esta capital, que tengo que decir de verdad que los atascos en esta capital son retenciones que no nada comparables con lo que ocurre en otras ciudades. Es decir, aquí una retención saliendo de Belén María y conectando con Julio Luengo, que puede ser la más recurrente, la que más solemos vivir, son 10 minutos. Son 10 minutos. En el peor de los días, 15, 20 minutos, en el peor, pero tiene que ser que haya habido un accidente o lo que sea. Es decir, esta es una ciudad que tiene retenciones de vez en cuando, pero que no son las retenciones que sufren otras capitales. La gente que viaje a Tenerife, que haya intentado entrar en Santa Cruz en hora punta, sabe perfectamente que se puede tirar horas para entrar. Horas. Eso no ocurre en Las Palmas de Gran Canaria, afortunadamente, lo cual no quiere decir que no estemos atentos a cuáles son nuestros puntos negros, que los tenemos, la circunvalación en las entradas a Tamaraceite, San Lorenzo, etcétera, la avenida marítima en determinadas horas puntas, somos conscientes, pero esto no es una ciudad de grandes atascos, no es una ciudad de grandes retenciones, por lo tanto, incluso con obras, que tenemos obras y tenemos obras complicadas en la ciudad, esta es una ciudad en la que normalmente se circula bien.
Bueno, entonces José Eduardo Ramírez tiene el carnet de conducir, pero solo tiene el B1, ¿tiene alguno más? ¿El A1, el A2, el de camión, ya para Nada, salir de dudas? nada, el de coche normal y corriente. Vale, solo ese. Vale, vale, muy bien. Bueno, Ciudad de Mar, rápidamente para ir terminando, me gustaría también preguntarle a José Eduardo Ramírez si la playa de las Alcarabaneras al final, pues vamos a ver que todas las personas que llevan tiempo viviendo allí dejan de hacerlo, porque estamos hablando, si no me equivoco, el último dato era de 15-30 personas y ahora que se ha marchado la regata, la ARC, muchas de esas personas que no han conseguido un barco en el que irse se suelen quedar en esa playa. ¿Qué pasa con la playa de las Alcarabaneras? Sí, nosotros tratamos de hacer un acompañamiento a esos ciudadanos. Depende también un poco del perfil del ciudadano, ¿no? Uh -huh. Hay algunos que son viajeros, gente que viene de viaje y que efectivamente cuando junta algo de dinero se marcha, y algunos de ellos pernoctan ahí, y otros son personas que están en la calle y que algunos de ellos también duermen ahí. Yo creo que tienen un tratamiento social, esto no tiene exclusivamente una solución de carácter policial, sino yo creo que el acompañamiento social, por lo menos así es como nosotros lo interpretamos, y muchas veces ocurre que cuando van los diferentes trabajadores sociales del ayuntamiento o la policía a las alcarabaneras, conseguimos que abandonen las alcarabaneras, pero se van a otro lugar de la ciudad. Uh -huh. Entonces la presión al final va a otro sitio. Durante un tiempo tuvimos también un fenómeno similar en las canteras, cerca de las barcas en la puntilla. Hicimos un cribado hace poco, una limpieza de toda esa zona, movimos todas las barcas para limpiar un poco todo aquello. Entonces al final salieron de allí y volvieron a las alcarabaneras, ¿no? Este es un problema de difícil solución. Yo no conozco ciudad occidental en el mundo que no tenga sin hogarismo, que no tenga personas en la calle. Yo no la conozco. Cualquiera que vaya a Madrid, Barcelona, Sevilla, Santiago, encuentra gente, desgraciadamente, durmiendo en las calles, y nosotros no somos ajenos a ese fenómeno, entre otras cosas porque aquí en las Palmas de Gran Canaria quien quiere dormir bajo techo duerme bajo techo. Uh -huh. Aquí hay centros para que la gente pueda dormir. De hecho, nosotros tenemos centros con camas libres, pero no se puede obligar a quien no quiere irse a un centro, no se le puede obligar, salvo que lo ordene un juez porque tenga algún tipo de problema psiquiátrico, etcétera. Por lo tanto, aquí se hace un trabajo, se intenta que la gente no duerma en la calle. A los chicos y chicas, gente joven muchas veces, que son viajeros, que se quedan ahí en las alcarabelas, se habla con ellos, se les informa de los diferentes lugares en donde pueden ir a pernoctar, pero se les puede obligar a salir de la playa, porque en la playa no se puede dormir, pero si no duermen en la playa, dormirán en otro sitio. Es decir, es un fenómeno de difícil tratamiento que requiere un trabajo a largo plazo, de mucho diálogo, de mucho hablar, de mucha información, y de tratar de convencerlos de que tienen posibilidades de dormir bajo techo y que no tienen ninguna necesidad de dormir al aire libre, ni siquiera en la playa. Bueno, si me puede responder de manera rápida, lo agradecería, sobre este particular que sé que podría extenderse porque tiene un histórico detrás bastante amplio. Se acaba el tiempo de legislatura. ¿Qué pasa con el Confital? ¿Han tirado la toalla? ¿Ya no hay nada que hacer? ¿Es imposible saber qué ocurre ahí? No, nosotros tenemos una hipótesis que es que la contaminación viene de las coloradas, del espacio de las coloradas. Y esa es la hipótesis en la que estamos trabajando. Hemos descartado absolutamente todas las demás. Hemos hecho actuaciones en todo lo que pensamos, en la caseta de la Cruz Roja, que si tiene un baño, que si podía estar perdiendo, podía haber tenido alguna pérdida, cambiamos ese baño. La Casa Roja, la galería de los Nidillos, que la contaminación viniera de fuera. Hicimos, asesorados por expertos universitarios, hicimos analíticas de agua para ver si nos podía venir de fuera. Todo eso quedó descartado. Por lo tanto, la única hipótesis que ahora mismo sobre la Mancha es que venga de las coloradas, de la red del saneamiento, y ya está en periodo de licitación el cambio de toda la red de saneamiento de las coloradas. Por lo tanto, yo espero que a finales de este año, quizás a principios del que viene, empiecen las obras y que efectivamente cambiemos la red de saneamiento de las coloradas y acabe por fin la contaminación. Pero esa es la hipótesis y en eso está trabajando, en este caso, la Concejalía de Aguas, que es la que tiene la competencia. Muy bien. Bueno, tengo que preguntarle a José Eduardo Ramírez ya como última cuestión casi, y no me vale que me diga que han elegido lo mejor si no le da pena no ser el candidato de Nueva Canarias al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. No, la verdad es que no. Y lo digo sinceramente, creo que Pedro es el mejor candidato que Anda, nosotros podemos me tener acaba de decir ahora. que es el mejor candidato. Sí, te lo digo sinceramente, Sí, creo que sí, es el sí. mejor candidato que podemos tener. Yo creo que está en un momento de experiencia, de sabiduría, de conocimiento de la administración pública,
que me parecería un error por nuestra parte desperdiciarlo. Nosotros funcionamos muy en equipo. Nadie podrá decir que Pedro Quevedo ejerce un hiperliderazgo dentro de Nueva Canarias que nos opaca a los demás y que no nos deja asomar la cabeza. No es verdad. Deja trabajar a todos, nos permite a todos que cada uno en su área tenga su propio recorrido. Trabajamos muy en equipo y a mí me parece que el equipo funciona y que, bueno, que en ese sentido tenemos que seguir trabajando en esa misma línea y que los resultados tengo la sensación de que nos van a acompañar. ¿Y va a estar José Eduardo Ramírez en el ayuntamiento, entiendo, en esa lista, o no sé si se va a ver en el Cabildo? Me voy a tirar de otro topicazo. Estaré donde me diga el partido. El partido. Bueno. Es que vamos, topicazo clásico, ya vamos, ya directamente yo creo que voy a poner un audio donde ya esas respuestas sean tan recurrentes que solo tengo que darle al play. No lo sé. Nosotros el resto de la lista lo vamos a decidir en enero, es cuando el proceso de elegir el resto de la lista. Yo creo que voy a estar en la lista del ayuntamiento y que voy a estar otra vez en el mismo puesto en el que estoy. Si después voy a algún cambio y me mandan para otro sitio, pues no tendría ningún problema, pero tengo la sensación, y a mí me apetece, seguir en el ayuntamiento y seguir pues desarrollando los proyectos que tenemos en marcha y ojalá los podamos ver culminados. Muy bien. Bueno, la última. Ayer hablando con el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, decía que ya no está utilizando mucho Twitter y que al ver a su hija pues utilizar TikTok se ha abierto un TikTok. ¿José Eduardo Ramírez tiene TikTok o todavía no se ha lanzado a esta red? Sí, tengo una cuenta de TikTok. No he publicado nada, no he publicado absolutamente nada todavía, pero sí tengo una cuenta de TikTok y sobre todo me dedico a mirar lo que hacen los demás, ¿no? Supongo que tarde o temprano tendremos que tirar también nosotros de TikTok, pero digamos que estoy ahora en fase de ver qué hacen los demás, entender esa herramienta, entender cómo funciona TikTok, cuál es el lenguaje, cómo son los perfiles de la gente que lo usa y tal. Es distinto porque son píldoras muy rápidas, etcétera. Entonces estoy en fase de entender qué es TikTok y supongo que tarde o temprano tendremos que lanzar, pero sí tengo una cuenta de TikTok. Bueno, pues tendré que buscar a José Eduardo Ramírez. ¿Cómo aparece? Como José R... Creo que es José Eduardo RH. José Eduardo RH, vale, pues lo buscaremos. Con las dos E. Lo buscaremos. A ti sí te he visto. Ah, vale, perfecto. Pero no sé si me sigue José Eduardo, eso ya ahora voy a tener que mirar. Creo que sí, pero lo voy a ver, pero me sale vale. De vez en cuando. Vale, bueno. Bueno, José Eduardo Ramírez pasó por el quejómetro en A Buenas Horas, no lo recuerdo. ¿Tuviste oportunidad de quejarte de algo? Pues creo que no. Vale. Yo no soy muy quejica, pero creo que no. Vale, pues es una sección ya para acabar que se llama el quejómetro, donde el invitado tiene oportunidad de quejarse de cualquier cosa, como ser humano que es, como persona, como ciudadano. ¿Cuál es la queja de José Eduardo Ramírez? Y si me dice que el tráfico o algún problema de atasco, entonces ya me da un titular. Pues no lo sé, pues la verdad es que no soy muy quejica, suelo ser bastante optimista en general y bastante agradecido con lo que me suele tocar vivir, y no suelo ser muy tiquismiqui con nada, o sea que no sé muy bien de qué quejarme, si te digo la verdad. No sé, me pillas ahí no se me viene nada rápido a la cabeza. No sé si decirte que los partidos del Mundial estén siendo por la mañana. Por ejemplo, sí, hay una diputada que se quejó porque le ponían los cortados pues muy fríos en los bares, ¿no? Y dice, oye, me gusta tomármelos bien calientes, con lo cual son quejas yo creo que del día a día que todos nos gusta tener y tenemos. Yo estaba viendo, tenía una rueda de prensa el martes, creo que era cuando jugaba Argentina contra Arabia Saudí, y estábamos en medio de la rueda de prensa y oíamos gritos, gente cantando goles, que era viendo el partido de Argentina contra Arabia Saudí. Y me dio rabia no poder estar viéndolo, la verdad. O sea, que esa es la queja, ¿no? Que hayan montado un mundial, aparte de toda la historia que hay alrededor, que no hablaremos de ella, porque ya sabemos todo lo que hay. En Qatar, que exactamente. Eso es para no verlo directamente. Sí. Pero los horarios no son los mejores, sin duda. Sin duda. Bueno, pues terminamos, no le quito más tiempo a José Eduardo Ramírez, concejal de Movilidad de Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias como siempre por mostrarse tan sincero en todas las respuestas y bueno, en un futuro no muy lejano volveremos a conectar a ver cómo va ese tráfico, a ver cómo va todo y si ojalá pues vemos mejoras, pues también las contamos, que yo creo que hay que contar todo lo que está ocurriendo, lo bueno y lo malo, siempre. Muy bien, pues así lo haremos. Gracias, José Eduardo. Un abrazo. Bueno, hasta la próxima.